¿Qué nos dice esta declinatura de Luis Arce Catacora? Bueno, mira, en realidad creo que podíamos prever lo sucedido el día de ayer. Por supuesto, causa sorpresa, Claro. conmoción seguramente en muchos estratos del movimiento al socialismo, pero te decía sorpresa porque de todas maneras ver declinar para una reelección a un presidente, pues es un evento importante. Pero mira, yo dije muchas veces en realidad que la única solución que tenía el movimiento al socialismo era postular a un tercero, en este caso al Andrónico. Pero además debemos advertir que durante todo este tiempo se ha estado promocionando la figura de Andrónico, las peleas, las dos alas del MAS. En realidad lo que hacían era promocionar a Andrónico como un tipo renovado, entre comillas, como una persona además rebelde, digamos, porque se estaba rebelando contra el poder, se estaba rebelando contra el Chapari, contra Evo Morales, pero era básicamente una estrategia para posicionar un nuevo candidato, para darle un continuismo al proyecto socialista en Bolivia. Eso creo que la población debe tenerlo claro, porque en realidad se trata simplemente de una estrategia más para reproducir el poder. Joshua, muy buenos días, bienvenidos, te saluda Luis Tercero también. Ahora, ayer en el discurso que daba el presidente pedía unidad de la izquierda, ¿no? Hizo énfasis en un aspecto importante, más allá de él confirmar su declinatura, decía que también Evo Morales decline su aspiración a ser el presidente y que también busquemos la unidad. Ante este panorama y esta decisión que tomó el presidente, ¿se dará esa unidad en la izquierda o es que en la izquierda también hay apetitos personales que impiden aquello? Mira, Luis, en realidad los apetitos personales son básicamente una característica de todos los seres humanos. El caudillismo es también, por supuesto, una característica de la izquierda. La izquierda en todas partes del mundo y a través de la historia siempre ha, digamos, privilegiado los caudillismos, la concentración de poder en muy pocas manos, porque básicamente son regímenes autoritarios. Por supuesto, con el tiempo han evolucionado, se han vuelto entre comillas democráticos, pero lamentablemente pues hay dueños de los partidos que definen todo, que definen a dónde tienen que ir, toda la masa que apoya, en este caso, digamos, las agrupaciones sociales, que son básicamente una escalera para simplemente reproducir ese poder. Y claro, la utilización, y esto es una característica muy importante, la instrumentalización de la administración estatal para fines políticos y nunca para fines económicos. Por eso en realidad todos los regímenes socialistas terminan con crisis económicas, especialmente inflación, y para el caso de Bolivia, como todos sabemos, además de la inflación, la escasez de dólares y ahora el desabastecimiento de hidrocarburos. Mira, yo resalto lo que dijo el presidente respecto a que no quieren permitir que vuelva la derecha depredadora de los recursos naturales. Y estamos atravesando una etapa en la que durante todos estos años el movimiento al socialismo se ha aprovechado, ha despilfarrado, ha robado los recursos de la renta gasífera en este caso, 60.000 millones de dólares, y por supuesto ha depredado con el gas. No tenemos gas en este momento y debido a eso, en gran parte, pues se ha dado esta crisis económica, pero también una crisis de liquidez en el gobierno, y lamentablemente este gobierno, esta administración estatal instrumentalizada, está confiscando ahora la riqueza de todos los bolivianos. Entonces, mira, lo que está ocurriendo es realmente un desastre y es una demostración de la podredumbre de la política boliviana. Joshua, con una mira de la inscripción de binomios, precisamente en esta jornada empieza aquella actividad dentro del calendario electoral que ha presentado el TCE. Binomios que se van a ir presentando seguro en los últimos días, ¿verdad? Estratégicamente no lo van a hacer desde el primer día. ¿Se espera un Andrónico Rodríguez tal vez dentro del movimiento al socialismo como candidato? ¿A quién propones tú tal vez como candidato a la vicepresidencia con un binomio relacionado con Andrónico? Bueno, yo no propongo, pero un poco viendo el análisis de lo que está ocurriendo,
Mira, yo he oído muchas voces. Claro, podría ser Andrónico el candidato a la presidencia a nombre o representando al movimiento al socialismo, porque requieren esta continuidad en el poder. Pero muchos dicen que esta candidatura podría revestirse de impunidad para cubrir al gobierno actual. Por lo tanto, probablemente el ministro del Castillo sea el elegido como vicepresidente para que Arce, repito, asegure que no ocurre nada extraño en un gobierno próximo, suponiendo que el movimiento al socialismo podría ganar. Y recalco esta última parte porque yo creo que es muy improbable que el movimiento al socialismo continúe en el poder vía elecciones, por lo menos democráticas y limpias, porque sabemos también que puede haber un fraude. Pero mira, yo veo muy difícil porque la población está retirando su apoyo en realidad a los gobiernos de Evo Morales y Arce, Catacora especialmente, porque ellos han sido los responsables de este desastre económico por el que estamos viviendo. Pero además debemos advertir que hemos hablado muchas veces de una multicrisis, porque esta crisis no tiene que ver solamente con la economía, que es lo más evidente, lo que vivimos todos los días, sino también, Alexandra, con una crisis de los partidos políticos que en realidad venimos atravesando ya desde hace un poco más de 20 años. Los partidos políticos en general están destruidos, totalmente desinstitucionalizados, tal es así que algún candidato en la actualidad se cree dueño de su partido político y dice que él puede decidir todo. Por lo tanto, los partidos políticos no son en la actualidad ese instrumento democrático para representar al pueblo y menos para representar las reivindicaciones de el pueblo en general, ni el oficialismo y lamentablemente tampoco la oposición. Entonces, realmente estamos atravesando una crisis que por supuesto en muchos casos deja mucho que desear respecto a lo que estamos viviendo. Ahora, Joshua, hay varios sectores sociales que ayer se han pronunciado y lo mostramos hace instantes nada más. Sectores que han indicado y han expresado su apoyo al presidente del Estado, han ratificado que él es el candidato del MAS y que van a intentar, lo dijeron así, revertir esta decisión, esta determinación, para que Luis Arce vaya a la reelección. Se dará ese panorama en un ampliado que van a tener hoy, que ya han convocado hoy para hablar acerca de este tema. Pero al final, si se va a revertir, si se puede revertir, ¿cuál sería esa fórmula? ¿Cuál es el discurso? ¿Qué discurso se tendría para cambiar una posición? Porque más allá de decir que no quiero ser el factor de división en la izquierda y que quiero que la izquierda esté unida, hay un discurso que deben manejar ya para iniciar una campaña electoral. ¿Cuál sería ese discurso? Tomando en cuenta para muchos que el panorama es adverso en muchas situaciones, económicas principalmente. Mira, es interesante tu pregunta porque yo hace un rato dije que en realidad es una estrategia montada y diseñada en realidad por el socialismo internacional para poder continuar en el poder. Por supuesto, Arce no tenía las posibilidades electorales, están ahí todas las encuestas. Evo, si bien mantiene un caudal electoral, tiene muchísimos problemas. El mismo presidente dijo que sería anticonstitucional si Evo Morales postula nuevamente a la presidencia. Y claro, el presidente dijo que debe haber unidad, pero dentro de esa unidad, Luis, hay también intereses económicos, mucha gente que depende del Estado y que quiere ingresar también a aprovecharse del Estado, porque básicamente es un modelo depredador, no solo de los recursos naturales, como decía hace un rato, sino también al instrumentalizar la administración estatal de los recursos estatales. Y lamentablemente por eso también, pues el gobierno gasta muchísimo, despilfarra muchísimo y eso lamentablemente ha creado un déficit fiscal, que es básicamente el origen y la semilla de la crisis económica. Entonces el discurso, por supuesto, es la unidad, pero más que la unidad los unen los intereses, no solamente económicos, sino también en este caso judiciales, porque han habido innumerables, digamos, eventos de corrupción que lamentablemente deben tapar. Por eso te decía, es un régimen que se quiere vestir de impunidad, renovando, entre comillas, una figura de un joven que lamentablemente no ha tenido una actuación política
ni siquiera pasable durante todos estos años. Pero bueno, el socialismo se reinventa, el socialismo muta, nos van a decir que hay que hacer ajustes en el modelo, que hay nuevas ideas, cuando en realidad, pues lamentablemente, el movimiento al socialismo es el que ha creado esta crisis multisectorial en Bolivia. Entre todo este escenario, Joshua, nos planteamos la interrogante, ¿cómo debería reaccionar Evo Morales? Y cómo debería también reaccionar Andrónico Rodríguez, ¿verdad? Que me imagino en el transcurso del día harán algún tipo de pronunciamiento sobre esta situación, sobre el anuncio de Luis Arce Catacora. Evo Morales, tal vez la piedra en su zapato ya no sería Luis Arce Catacora, ahora vendría a ser Andrónico Rodríguez. ¿Es así como debemos de interpretarlo, Joshua? Mira, desde mi criterio en realidad no hay piedras en el zapato, es un show montado. La reacción, y hace rato comentaba Luis esto, la reacción que vemos de las organizaciones sociales que apoyan a un lado o a otro, es simplemente una utilización de las bases. Cuando dicen pues que nos han utilizado y somos escaleras, son básicamente eso en este momento. Por eso en realidad que las bases del movimiento del socialismo realmente están peleadas. Digamos en la cúpula, si bien puede haber peleas, si bien puede haber heridas creadas, en realidad esto obedece a un diseño del socialismo internacional. Entonces Bolivia y sus líderes socialistas del movimiento al socialismo son solamente títeres. Entonces ellos les dicen, tienen que unirse porque Andrónico es, digamos, la única salvación que tienen en términos electorales. Y bueno, no les preguntan realmente lo que ellos piensan y sus propios intereses. Entonces, repito, esto obedece a un diseño internacional, son títeres solamente los de la cúpula y por supuesto el accesorio son todas las organizaciones sociales que probablemente se estén peleando en serio, pero no es de interés de los líderes. Joshua, termino con esto por favor y te pido tal vez agilidad. ¿Show montado para qué? ¿Para respaldar a quién? Para la reproducción de poder. El movimiento al socialismo requiere quedarse en el poder. Tiene muchos intereses y por supuesto no quieren soltar la administración estatal. Y claro, electoralmente está comprobado básicamente en este momento que presentando y engañando al pueblo con una supuesta renovación pueden mantenerse en el poder. Y eso pues obviamente representa a Andrónico Rodríguez. A nivel de la historia, en realidad los países socialistas siempre han mutado, siempre han renovado, siempre han querido decirnos que se vuelven un poquito más amigos del mercado cuando entran en crisis y luego vuelven digamos, a destruir la economía y luego vuelven a mutar. Porque la idea, repito, es solo la reproducción de poder. No les interesa el pueblo, no les interesa la economía y prueba de esto es, repito, la crisis que estamos viviendo en este momento. Joshua Beloy con nosotros a esta hora. Muchas gracias por tu análisis, Joshua. Importante criterio que queríamos mostrar a toda la población.